en lo secreto, allí en tu altar. Y el mensaje yo lo he titulado así: el secreto en las bendiciones de Dios. Porque si bien Dios nos ha dado bendiciones, hay un secreto en las bendiciones de Dios. Porque, ¿qué son las bendiciones de Dios? Sanidad, milagros, prosperidad económica, todo lo que nos hace sentir bien, todo lo que nos hace felices, todo lo que lo disfrutamos con Dios. Pero en todo lo que Dios nos da hay un secreto. Y si nosotros encontramos el secreto de las bendiciones que Dios nos da, vamos a poder encontrar lo más importante que está dentro de la bendición. Entonces, primeramente, quiero hablar sobre que la voluntad de Dios es bendecirnos a nosotros. Dije que la bendición de Dios es todo lo que hace feliz el hombre. Amén. Dígame tú, al hombre les gustaría comprarse un carro nuevo. Es una bendición de Dios. Dejamos de estar en esa falsa humildad diciendo que un carro viejo es una bendición. Un carro viejo, les agradecemos a Dios por el carro viejo, pero nuestro anhelo es un carro nuevo. Entonces, cuando viene el carro nuevo, es una bendición de Dios. Dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Queremos cambiar los muebles. Estamos agradecidos por el muebles que tenemos, que están cayéndose a pedazos. Estamos agradecidos que nuestras copas están ahí adentro. Pero si podemos comprarnos un nuevo mueble de Algarrobo, es una bendición de Dios. Entonces, anhelamos estas cosas y cuando llegan, son bendiciones. Entonces, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, antes de que todo, tenemos que saber que la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Porque hay iglesias donde las personas no conocen la voluntad de Dios sobre este asunto. Entonces, cuando tú no conoces la voluntad de Dios sobre este asunto, titubeas y dudas que Dios anhela bendecirte. Pero la palabra de Dios está llena con sus promesas de bendecirte. Hay una sola cosa que puede separar la bendición de la maldición, y esto es la obediencia. Dios dice: si tú me obedeces, yo te voy a dar todo lo que tú anhelas. Pero si tú no me obedeces a mí, no puedes tener lo que yo he prometido para ti. Significa que la voluntad de Dios es bendecirnos. En la palabra de Dios misma, nosotros encontramos muchas veces que el deseo de Dios es que nuestra vida sea bendecida en gran manera. Ustedes se pueden fijar leyendo la Biblia que los hombres de Dios y las mujeres de Dios en la Biblia, 99% eran hombres ricos, mujeres ricas, bendecidas, personas con muchas propiedades, personas que vivían en el lujo. Entonces, podemos entender algo, que quizá la pobreza no es algo que Dios anhela para ti. La miseria no es lo que Dios anhela para ti. La enfermedad no es lo que Dios sueña para ti. La crisis no es lo que Dios anhela para ti. Que tú estés en el desierto permanente no es lo que Dios anhela para ti. Si tú haces una pregunta, ¿quiere Dios sanarnos? La respuesta definitivamente es sí. ¿De dónde encontramos esto? En la palabra de Dios encontramos que un hombre se acercó a Dios, un leproso, se postró delante de Jesús y dijo: Señor, si tú quieres, o sea, si es tu voluntad,
si tú lo que tú deseas es sanarme, entonces sáname. Y Jesús le dijo explícitamente, sí, yo quiero, esta es mi voluntad. Yo no quiero verte así. Simplemente me gusta que tú vienes a pedírmelo a mí y con tanta humildad y fe. Y Jesús dice, yo quiero, significa, esta es mi voluntad. Y yo quiero sanarte. Entonces, si nosotros nos preguntamos hoy, ¿Dios quiere sanar los enfermos? Su voluntad es sí. Significa que nosotros podemos poner nuestra fe sobre esta voluntad, diciendo, si Dios me quiere sanar, hay oraciones que son equivocadas. Nosotros hoy podemos orar equivocadamente, por esta razón muchas veces no recibimos. Podemos orar así, Señor, si es tu voluntad, sáname. Es una oración equivocada porque ya conocemos la voluntad de Dios, que es sanarte. Entonces, la oración correcta es, gracias Señor por haberme sanado, porque por tus llagas hemos sido sanados. Entonces, yo tengo que bajar del cielo lo que Dios ya tiene para mí. La misma pregunta si nos preguntamos si Dios quiere que nosotros hoy estemos bien económicamente. La respuesta definitivamente es sí, Dios quiere bendecirte. La Biblia está llena de hombres y mujeres que están muy bendecidas económicamente. ¿Por qué? Porque les voy a revelar un secreto. La miseria y la pobreza no revelan la gloria de Dios, no revelan su cuidado. Muchas de las personas que hoy viven en la miseria y en la pobreza no están allí porque les tocó esto. Están allí porque no creen en Dios, no se esforzaron y soterraron sus sueños. Porque se sentaron cruzando los brazos y no hacen nada para su vida. Porque si usted lee los proverbios, se van a dar cuenta que solamente el que está con los brazos cruzados es el que lo comen las hormigas. Pero el que se pone a trabajar, Dios bendice a las personas que están trabajando. Porque el deseo de Dios es que el hombre y la mujer prosperan económicamente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios es que tú prosperes en todo. Si la voluntad de Dios es que tú prosperes en todo, come tu alma, significa que hay un secreto en la bendición que vamos a ver más allá, que antes de que tú prosperes en lo económico, es importante que tu alma prospera, porque todo lo que tú tienes lo rige la prosperidad espiritual de tu vida. Entonces, si nosotros nos preguntamos hoy, ¿Dios quiere que nosotros vivimos en paz y tranquilos? La respuesta es sí. A Dios no le agrada a que tú vives peleándote, a que tú vives preocupándote. A Dios no le gusta, la voluntad de Dios no es que tú vayas preocupándote de acá para allá, no. A Dios le agrada que tú vives en paz. Entonces, si Dios quiere que seamos sanos, si Dios quiere que seamos bendecidos, si la voluntad de Dios es que nosotros estemos en paz, si la voluntad de Dios es que nosotros nos vaya todo bien, ¿por qué entonces hay muchos enfermos? ¿Por qué entonces hay mucha gente pobre? ¿Por qué entonces hay mucha gente que no encuentra paz? La respuesta es que Dios jamás nos ha prometido que no vamos a pasar ciertas cosas, sino que Dios nos ha advertido que vamos a pasar dificultades, pero Él estará con nosotros. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, dice Dios, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido el mundo. Dios nos ha creado a su imagen. Por esta razón, Él desea y anhela glorificarse sobre tu vida. ¿Y cómo Dios se glorifica sobre tu vida? Cuando tú prosperes en todo. Dios le encanta que tú prosperes económicamente. Por esto nos ha dado códigos en la palabra: ofrendar, diezmar, bendecir los pobres. Y lo cuarto, que nadie lo habla, acércate, elaborar. Porque Dios no bendice los vagos. Y yo estoy de acuerdo con la ayuda en la oración. Pero hay gente que se pasa ayunando y orando diciendo: Cristo está por volver, Cristo está por volver. Por esta razón, hoy las iglesias están llenas de gente de bajo, porque no quieren ir a estudiar. Hermano, si tú puedes ir a estudiar, vaya a estudiar. Pero si pasó ya y no puedes estudiar, no importa. Sigue esforzándote en el trabajo que Dios te ha dado, porque Dios bendice el hombre que madruga, Dios bendice el hombre que se esfuerza, Dios bendice el trabajador. Porque no solamente el que cree, que ore seguramente, pero el que se esfuerza. Entonces, jamás Dios va a dejar a alguien que se levanta a la mañana trabajando duro, pobre, o que no va a tener para sus hijos. Entonces, si nosotros hemos sido criados a la imagen de Dios, a Dios le glorifica cuando nosotros prosperamos en nuestra salud, en nuestra economía y en todo lo que concierne nuestras vidas. A Dios se glorifica. Y vamos a quitar una duda. La única persona quien quiere que a ustedes le vaya mal es el Satanás. Satanás vino, dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esta vida abundancia quiere decir que lo que concierne la vida haya todo: salud, paz, economía, dinero y todo lo que concierne la vida. Jesucristo ha venido para darlo. Pero Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, el único que desea soterrarte, el único que desea que no te vaya bien, el único que desea que tu negocio se va para abajo, el único que desea que tu auto se rompa, el único que desea que tu matrimonio se divide, es el Satanás. Entonces, cuando tú te alineas con Dios, Dios empieza a bendecirte. Cuando tú te alineas con el diablo, tu vida va yendo a fracaso. Entonces, cuando hablamos de las bendiciones de Dios, dijimos que hay un secreto en las bendiciones de Dios. Primeramente, vamos a leer Juan capítulo 5, algunos versículos que están en Juan capítulo 5. Y vamos a leer una historia, Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer una historia sobre un paralítico. Digamos que es una historia famosa. Vamos a leerlos. Juan capítulo 5, del versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, lo preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, versículo 14, escuchamos esto, el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre las bendiciones de Dios, y ya la palabra de Dios nos mostró a nosotros que la voluntad de Dios sobre el asunto de las bendiciones, la voluntad de Dios es que seamos bendecidos. Dios quiere bendecirnos. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos las bendiciones de Dios? No hay otra forma de recibir lo que Dios tiene para nosotros excepto tener fe en Dios. No se pueden comprar las bendiciones de Dios. El dinero no sirve para comprar las bendiciones de Dios, porque nosotros ofrendamos y diezmamos, es el dinero que estamos depositando. Antes, en la antigüedad, se ofrendaba y se diezmaba oro, plata, animales y todo lo que había. Pero hoy no podemos ofrendar animales, gallinas. Nosotros hoy ganamos dinero, entonces es el dinero que nosotros ofrendamos, es el dinero que nosotros diezmamos, es el dinero que nosotros depositamos. Significa que lo depositamos en la iglesia, y en una cierta forma algunos de nosotros pueden pensar que en esta forma nosotros podemos comprar o adquirir las bendiciones de Dios, pero no es así como funciona. Es por fe que nosotros adquirimos las bendiciones de Dios. La fe es la moneda celestial con la cual nosotros, entre paréntesis, podemos comprar, entre comillas, podemos comprar las bendiciones de Dios. La palabra comprar es mala, podemos decir bajar las bendiciones de Dios. Entonces, si nosotros lloramos, nosotros gritamos, si nosotros hacemos todo lo que es posible para poder captar la atención de Dios hacia nosotros, no alcanza para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se reciben solo por fe. Se reciben por fe y se depositan por fe. Jesucristo ya se comprometió a bendecirnos. Jesucristo ya hizo todo para nuestras bendiciones. Por esta razón hoy no hay que comprarles, hay que simplemente creer y recibirles. En Isaías 53 nosotros podemos leer el versículo 4 y versículo 5 que dice: ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Isaías escribe más o menos 700 años antes de la llegada del Mesías. El trabajo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es un trabajo completo, es un trabajo terminado. Y todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ya está. Y si nosotros queremos que esta obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario viene sobre nuestras vidas, si nosotros queremos que las bendiciones que Jesucristo alcanzó para nosotros, que vengan sobre nosotros, nosotros tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que depositar nuestra fe en Él. Entonces surge una pregunta. Si es por fe que yo recibo las bendiciones de Dios, entonces ¿dónde tengo que depositar mi fe? Y esto creo que es una pequeña revelación sobre algunos asuntos, porque muchos de nosotros tenemos fe. Si yo voy preguntando a las personas, ¿tú tienes fe? Tú vas a decir, sí, tengo fe. Si tú preguntas a las personas que están por la calle, ¿tenés fe? Y la gente dice, sí, tengo fe. Pero surge otra pregunta después de esta, que es, ¿en qué tienes fe? Porque una cosa es que yo tenga fe y otra cosa es que yo sepa dónde deposito mi fe. Hay gente que dice, yo creo que el año que viene voy de vacaciones. Yo creo que el año que viene voy a comprar mi carro nuevo. Y yo digo, ¿tú crees? Pero esta creencia, ¿sobre qué se basa? Y esto es el asunto más principal sobre cual nosotros como creyentes muchas veces no recibimos las cosas. Yo creo que el año que viene Dios me va a permitir comprar un carro. Y yo digo, esta tu creencia, ¿sobre qué se basa? Para que tu creencia funcione, tiene que basarse sobre algo que Dios te ha dicho. Que tú te vas a comprar un carro nuevo. Dios te ha hablado por medio de sueño, por su palabra, y te ha dicho, el año que viene tú te comprarás un carro. Entonces yo voy y digo, el año que viene yo creo que me voy a comprar un carro. Y yo digo, ¿dónde se basa tu fe? Y tú dices, sobre lo que Dios me ha dicho. Ahí sí creo que tu carro viene. Pero si tú te levantas la mañana y si te canta querer cambiar tu estilo de vida y decís, el año que viene me voy a comprar un carro porque mi carro ya está viejo y no lo soporto más. Y yo digo, ¿qué hombre de fe eres? ¿Cómo vas a comprarte mi carro? Y yo creo. ¿Pero quién te lo ha dicho? Nadie, pero yo lo creo. Bueno, esta creencia se basa sobre tu imaginación. Y esta creencia no funciona. Entonces, para que nuestras bendiciones lleguen sobre nuestra vida, repito, cuando uso la palabra bendiciones, en la palabra bendiciones incluyo sanidad, liberación, bendición económica, prosperidad económica, progreso de trabajo, bendición de familia, amor en familia y todo lo que sea bueno que tu alma desea. Todo. A ganar alma para Cristo, todo lo que tu alma anhela. El ministerio que tú desees que Dios te use, todo es una bendición. Entonces, tú quieres que esta bendición te alcance a ti. Tú quieres que esta bendición venga sobre ti. ¿En qué forma? Tú tienes que saber dónde depositar tu fe. Entonces, nuestra fe tiene que ser depositada sobre el trabajo terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Jesucristo en la cruz del Calvario hizo una obra. ¿Cuál es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario? Él dijo, consumado es. Significa que todo lo que Dios anhela para ti está ya hecho. ¿Usted puede entender esta magnitud? Todo lo que Él vino para hacer está consumado, lo hizo, lo terminó. Y lo bueno de Jesús es que Él no es un fracasado como algunos de nosotros. Dios le dio a que cumpliese 100 puntos y Él cumplió 100 puntos. Significa que todo el trabajo
que Jesús vino para hacer, lo hizo. Significa que la sanidad que tú anhelas está en sus manos. La liberación que tú deseas está en sus manos. La familia que está destruyéndose, pero la unión está en sus manos. El negocio está viniéndose para abajo, pero para que suba está en sus manos. Prosperidad económica, trabajo que estás perdiéndolo, pero está en sus manos. Todo lo que es espiritual está en sus manos. Todo lo que Dios tiene está en sus manos. Y dice que lo consumió. Significa que lo hizo ya. Significa que si yo hoy pongo mi confianza sobre este trabajo que Él ya terminó, de ahí yo estoy completamente seguro que como Él lo terminó, va a venir sobre mi vida. Entonces, ¿cómo es que yo recibo las bendiciones de Dios? Depositando mi fe sobre el trabajo terminado en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a venir a la parte más importante. Dije que el sermón de hoy es titulado El secreto en las bendiciones de Dios. Entonces dijimos que Dios anhela bendecirte. Dijimos también cómo alcanzar las bendiciones. Creyendo sobre el trabajo terminado, hecho, realizado, completo en la cruz del Calvario por Jesucristo. Entonces, ¿qué más hay? Creo que la parte más importante es que nosotros sabemos cómo mantener y que permanezca lo que vamos a recibir. Y esto es sobre cuál Jesucristo más se preocupa sobre nosotros. En esta historia leímos que Jesús se acerca a un paralítico y Jesús ve la situación deplorable del paralítico. Jesús ve la situación del paralítico, que él es enfermo. ¿Y qué necesita un enfermo? Sanidad. Entonces Jesús pasa, lo mira y le hace una pregunta que para muchos de nosotros puede ser una pregunta estúpida, o algunos de nosotros puede acusar a Jesús que se burla con un enfermo diciendo, para que lo preguntes si ya sabes lo que necesita. Pero si nosotros conocemos que Jesús es un ser, hombre maravilloso y tan inteligente, vamos a saber que cuando Jesús hace una pregunta, no la hace así como nosotros, sino que la hace con un buen propósito. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Es como cuando Jesús pasa a un mendigo y le dice, ¿quieres ser bendecido económicamente? O pasa por la calle y ve a un hombre que da golpe a su auto diciendo, qué carro roto, no me anda, estoy cansado. Y pasa el Señor y dice, ¿tú quieres un carro nuevo? Es obvio que quiero un carro nuevo. Es obvio que quiero ser sano. ¿Por qué entonces Jesús le hace la pregunta? Si vamos en el espiritual, vamos a ver que Jesús no mira como miramos nosotros. Cuando Jesús hace la pregunta, Él no la hace como la hacemos nosotros. Jesús no mira a la superficie. Jesús mira a la profundidad. Jesús no mira a la carne. Jesús mira al alma, al espíritu. Jesús no mira a la enfermedad. Jesús mira qué es lo que hay atrás de la enfermedad. Jesús mira la causa de la enfermedad. Jesús no mira la parálisis del hombre. Jesús mira cuál es la causa que provocó que el hombre esté enfermo. Por esta razón Jesús le hace la pregunta para suscitar en él si él de verdad quiere ser sano o no. Jesús estaba diciendo, tú de verdad quieres ser sano, porque si tú vas a ser sano, tú tienes que saber algo. Es fácil que yo te sano. Y yo quiero saber si tú realmente decides ser sano, porque si tú aceptes este milagro por fe, tú vas a poder mantenerlo después. Entonces, ¿cuál es el secreto en las bendiciones de Dios? El secreto de las bendiciones de Dios es esta: no tanto que tú sepas cómo recibirla, sino tanto que tú sepas cómo mantenerla.
Porque es inútil que yo te doy tanta plata a ti y que tú la deposites en un bolsillo roto. Es inútil que yo te bendiga tanto a ti cuando tú eres un vago y no sabes qué hacer con la plata y mañana vas a ir y le vas a jugar al bingo. Entonces lo que yo te he dado a ti, que es de bendición, se va a volver para ti maldición. Cuando Dios es sabio y sabe que lo que te dé a ti puede no resultarte efectivo si tú no sabes cómo mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primeramente, Dios se preocupa en enseñarte a ti cómo mantener las bendiciones que recibes. ¿En qué forma nosotros podemos recibir? ¿En qué forma nosotros podemos mantener las bendiciones? Las bendiciones se reciben por fe y se mantienen por fe. Si tú no estás acostumbrado de leer la palabra de Dios, si tú no estás acostumbrado de practicar la palabra de Dios, si no estás acostumbrado de obedecer la palabra de Dios, si tú no estás acostumbrado de orar y mantener tu vida en santidad, tú perderás todo lo que Dios te ha dado. Porque Jesús encontró el hombre en el versículo 14, Juan capítulo 5, encontró el hombre y dije, mire, y yo te he dado lo que tú anhelas. Mires, yo te he dado lo que tú quieras. Yo te he sanado a ti. Eres ya sano. Pero no vuelvas a pecar. ¿Qué significa? Que fue el pecado que lo llevó a la parálisis. Por esto Jesús fue en la profundidad y no miraba solamente en la enfermedad de la parálisis, sino miraba a la causa que lo llevó a la parálisis, que era el pecado. Entonces llegamos a la parte más importante, que es esta. Si tú no aceptas el milagro que Jesús te está dando por fe, tú no puedes mantener el milagro cuando tú lo recibes. Porque únicamente por fe se puede recibir y únicamente por fe se puede mantener. ¿Qué quiero decir aquí? Voy a tratar de explicarlo en la forma que yo lo entienda. Cuando un hombre de Dios ora por ti y te dice, sé sano, tú quedas sano por el don que tiene el hombre de Dios. Pero si tú no aceptas este milagro por fe, o sea, si tú no tienes fe para recibir este milagro, inmediatamente mañana o pasado tú lo vas a perder porque no tienes fe para mantenerlo. Esto no significa que el hombre de Dios no te ha sanado, significa que tú has perdido lo que tú has recibido. Ahora, cuando alguien se acerca a ti y ora por ti, lo que tú aceptas es por fe. Lo que tú aceptas es la sanidad de tu alma. Por esta razón, cuando alguien es enfermo y se acerca y quiere sanidad, Dios está preocupado a sanar primeramente tu alma. Porque cuando tú eres sano en el alma, eres sano en lo físico. Si tú antes de recibir la sanidad física te arrepientas y por fe recibes la sanidad de tu alma, que es el perdón de tus pecados, la sanidad del alma inmediatamente provoca la sanidad física. Pero si tú no te arrepientas, esto significa no aceptar el milagro por fe. Puede ser que quedas sano por el don del hombre de Dios, pero como no te arrepentiste, como tu alma no está sana, tu alma todavía sigue enferma, mañana tu alma que es enferma va a volver a enfermar tu cuerpo, porque nuestro cuerpo se mantiene sano por la sanidad de nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el secreto en las bendiciones? No es tanto recibirlas, cuanto saber cómo mantenerlas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de aceptar la bendición por fe, de aceptar el milagro por fe, es porque los milagros se reciben por fe y se mantienen por fe. La fe es algo tan importante en la vida de nosotros, los que creemos en Dios. Y no es algo abstracto, no es una cuestión de la mente. Es un corazón que cree en Dios, en las cosas diarias en la vida. Todo lo que tú haces es creencia en Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y pides algo a Dios, antes de que tú lo pidas, pregúntate si estás dispuesto a mantenerlo. Y si tú te contestas a la pregunta, porque mantener el milagro se necesita lucha, se necesita creencia, se necesita confianza en Dios, se necesita obediencia. Y cuando tú estás dispuesto de mantener lo que vas a recibir, Dios te lo va a dar. Si tú no estás dispuesto a vivir una vida de obediencia, Dios no te va a dar nada de lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios no tira las perras a los chanchos. Dios no tira sus bendiciones. Por esto muchas veces las personas que vienen, pastor, órame, y no reciben nada. Muchas veces Jesús en la Biblia, cuando iba a sanar los enfermos, pedía a los enfermos a que si creyeron que Él los podría sanar. ¿Por qué Jesús pedía esto si Jesús era Dios y podría sanar todos los enfermos aunque no crean? Porque Jesús quería que ellos aceptaban el milagro que Él les estaba dando por fe. ¿Qué significa? Creyendo que Él es Dios y creyendo por la salvación de sus almas. Porque vamos a decir algo. Todas las bendiciones de Dios, dinero, enfermedad sanada, sanidad, bendición, prosperidad y todo lo que es, son medios que pueden llevarte a la salvación. No son la bendición final, son medio, puente que te lleva a la salvación. Cada bendición de Dios tiene un propósito. Dios, cuando te da algo, te lo da con un propósito. Si tú pides algo, Dios, antes de darte algo, Dios tiene un propósito en lo que no te da, en lo que te da. Y si tú no entiendes el propósito en lo que estás por recibir, lo vas a perder muy fácil. Pero si tú entiendes por qué Dios te está dando tal cosa, te vas a dar cuenta que tienes que mantenerlo y pagar un precio para mantenerlo. Entonces Dios, antes de que te dé algo, quiere que tú sepas lo que te está dando, que tiene un propósito. Entonces, si Dios te da una sanidad hoy, ¿cuál es el propósito de la sanidad? Dijimos que la sanidad es un puente. Dijimos que la sanidad es un medio para llevarte a la salvación. Si tú hoy eres sano por Dios, es para que Dios te hace pensar, para que tú piensas y para que tú te arrepientes. La bondad y la misericordia que Dios te usa es para que tú te des cuenta que Dios te sana con un propósito, para que te arrepientes y que tu alma sea salva. Porque la sanidad, en fin, a sí misma, no es casi nada. Dios quiere llevarte a la salvación de tu alma. Si tú eres pobre hoy y Dios quiere bendecirte, en la plata que Dios te da hoy tiene un propósito, a que tú lo reconozcas y que te humilles y que te arrepientes y que recibes la salvación. Si tú esto no lo haces, si tú no reconoces el propósito, mañana vuelvas a pecar. Y cuando tú vuelvas a pecar, todo lo que tú has recibido de Dios se pierde. Entonces, el secreto de las bendiciones de Dios, el secreto que hay en la bendición es el mantenimiento. ¿Cómo mantener las bendiciones de Dios? No hay forma de que nosotros podemos recibir algo si no entendemos cómo mantener lo que Dios nos está dando. Creo que todos nosotros aquí tenemos
algo que pedimos a Dios o alguien ha recibido algo. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el propósito? Y con esto termino, pero es muy importante. ¿Por qué Dios nos conoce a nosotros y sabe que nosotros somos personas muy de olvidarnos? Cuando tú eres pobre y estás orando que Dios te bendiga, y cuando Dios viene y te bendice con un negocio, aunque te prospera económicamente, inmediatamente cambia tu estatus. De pobre se cambia rico. Entonces, antes cuando tú eres pobre, tenías tiempo para ir a la iglesia, tenías tiempo para ayunar, te gozabas ir a la iglesia, tenías tiempo para orar, tenías tiempo para leer la palabra, estabas gozándote, creciendo en la intimidad con Dios. Cuando Dios te bendijo, inmediatamente tu situación económica cambió y hoy no estás con los pobres, hoy estás con los ricos. Hoy estás con las personas del mundo que viven su vida mundana, no con los hermanos que viven una vida humilde quizá o santa. Entonces tú prefieres hoy las fiestas que ir a la iglesia. Tú hoy prefieres una vida de lujo que leer la palabra. Entonces, ¿cómo somos nosotros que antes de que nuestra vida cambie, nosotros hacemos tantas promesas de Dios? Y cuando Dios nos cambia y nos bendice, inmediatamente nos olvidamos lo que le hemos prometido a Dios. Esto es lo que Jesús dijo al hombre: mire, tú has sido sanado, no peques más, para que no te caiga algo de peor. ¿Qué significa? Que tu vida ha sido cambiada. Un enfermo que es triste, pobre, lo duele, vive una vida bastante difícil. Cuando él es enfermo, hace muchas promesas a Dios que cuando Dios lo sane, él lo va a servir, él va a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pero cuando Dios lo sana, por un poquito de tiempo, el enfermo todavía le fresca las cosas, pero cuando se sana y ya está en el ámbito de la gente que camina, porque antes no caminaba, está en el ámbito de la gente que se ríe, porque antes no se reía, ahora está disfrutando, va de viaje, de vacaciones, que es bendición, bien, pero se olvidó de las promesas que le hizo a Dios. Eso es el problema que hoy nosotros estamos enfrentando. No conocemos el secreto que hay en la bendición que Dios nos da, que hay un propósito y tú tienes que mantener lo que tú le has prometido a Dios. Esto es lo que a ti te va a permitir a que no pierdas lo que Dios te está dando. Entonces, para terminar, decimos esto, que hay un tremendo secreto en las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirte. Las bendiciones se reciben por fe, pero se mantienen por fe. No es simplemente decir, yo creo y voy a la iglesia. No. Tu vida entregada a Jesucristo es la creencia que tú tienes en tu corazón, y esta es la fe que va a mantener el milagro que tú has recibido. Por esto hay personas que son bendecidas y más bendecidas son. Hay personas que reciben de Dios y van aumentándolo y creciéndolo. Y hay otros que reciben de Dios, inmediatamente se olvidan y mañana ya son pobres. Mañana ya perdieron todo. Entonces, antes de que tú pides algo a Dios, antes de que tú recibas algo a Dios, tienes que saber cómo mantenerlo. Las bendiciones se mantienen por fe. Y esta fe es necesaria y no se puede cambiar con nada. Amén. Amén.